Buenas tardes, mi nombre es Andrea Flores, soy estudiante de Uniminuto de Contaduría Pública de los sábados. La materia es Auditoría 2 y hoy vamos a hablar sobre las líneas 30, muestreo de auditoría. Bueno, primero que todo, el muestreo de auditoría es la aplicación a un procedimiento de auditoría a un porcentaje de las partidas dentro de una población para dar una base razonable sobre la población entera. Si se utiliza un método de muestreo eficaz, mejora el alcance, el enfoque y la eficiencia de la auditoría. Los tipos de muestreo son estadístico y no estadístico. El estadístico en la línea 530 define que contiene dos características este muestreo. El primero es selección aleatoria de elementos de la muestra y el segundo es la aplicación de la teoría de probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo el riesgo de muestreo y muestreo no estadístico. El no estadístico. Este no cumple con los dos requisitos mencionados anteriormente. Para seleccionar el tipo de muestreo, el auditor debe aplicar juicio profesional y escoger de modo que pueda extraer conclusiones válidas con respecto a la población que escogió. Los métodos de muestreo son 5. El primero es selección aleatoria, el segundo es selección sistemático, el tercero muestreo por unidad monetaria, el cuarto selección fortuita o casual y el quinto selección en bloques. El método que utilizaremos es muestreo aleatorio simple. La fórmula está aquí anexada en pantalla y la forma en que el muestreo aleatorio se hace. Se escoge una población y de esa población aplicamos la fórmula y hallamos la muestra que vamos a tomar para hacer el procedimiento aleatorio simple. ¿Qué es muestreo aleatorio simple? Son todos los elementos de la población. Tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. También existe el muestreo aleatorio estratificado. La población se divide en grupos homogéneos que llamamos estratos. La proporción de cada estrato en la población se mantiene en la muestra. Cada uno de los estratos de la muestra se obtiene por muestreo aleatorio simple sobre el estrato correspondiente de la población. Como ya lo dijimos anteriormente, aplicaremos el método de selección aleatoria simple. En este método primero tenemos la población, que son 500 facturas. El factor determinado por el valor de confianza va a ser el 95%, que equivale al 1.96, un error de 0.5, una probabilidad de éxito del 50% y de fracaso del 50%. Aplicamos la muestra que aparece aquí y nos da que tomaremos una muestra de 217 facturas para encontrar en nuestra auditoría las falencias o errores o una base razonable para extraer conclusiones sobre la población que ha sido comprobada. De esta manera evaluando así los resultados de la muestra. Los riesgos más frecuentes son la utilización de procedimientos inadecuados en la auditoría y la interpretación errónea de la evidencia de auditoría y la falta de reconocimiento de una incorrección o desviación. El auditor se encargará de evaluar los resultados de la muestra y la interpretación errónea de la evidencia de auditoría y la falta de reconocimiento de una incorrección o desviación. La influencia de la selección de ítems en el riesgo de muestreo de la auditoría se muestra a continuación. Si revisamos el total de la población, el riesgo será casi nulo. Si revisamos con métodos estadísticos, el riesgo tiende a ser controlado. Si revisamos a nuestro criterio la auditoría, escogiendo las muestras una a una las que nosotros queramos, el riesgo es indeterminado. Es importante que el auditor aplique a juicio profesional y escoja de modo que pueda extraer conclusiones válidas con respecto a la población que ha escogido. Para terminar, vamos a hablar de los otros 4 tipos de muestreos que se manejan. Uno es el sistemático.
este tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado. Aquí tenemos una muestra de cómo se hace. Para continuar, seguiremos con el muestreo por unidad monetaria, MO. Para llevar a cabo estas pruebas sustantivas a través de las cuales el auditor desea saber el impacto monetario de los errores encontrados, el muestreo por unidades monetarias es más adecuado que otro tipo de muestreo, como el muestreo aleatorio simple. La selección de la muestra se hace en función de los importes monetarios, de forma que la probabilidad de ser seleccionado un documento depende de su valor monetario. Una de las ventajas de este muestreo son los errores encontrados son valorados directamente en unidades monetarias. No es necesario recurrir a la estratificación de la población. La proporción de unidades monetarias de la muestra respecto a la población es superior a otro tipo de muestreo. Selección por bloques o bien llamado conglomerado. Esta técnica consiste en seleccionar todos los elementos, bien sea por unidad, por un periodo, secuencia numérica o secuencia alfabética. Un ejemplo es, al probar el control interno sobre los desembolsos de efectivo, los auditores podrían decidir comprobar todos los desembolsos hechos durante los meses de abril y diciembre. En este caso, la unidad de muestreo son los meses en lugar de las transacciones individuales. Por tanto, la muestra consiste en dos bloques seleccionados de una población de 12. Otro es el muestreo casual. Este utiliza a los individuos con los que se tiene fácil acceso. El riesgo de muestreo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda diferir de la que obtendría aplicando el mismo procedimiento de auditoría a toda la población. El riesgo de muestreo puede producir dos tipos de conclusiones erróneas. La primera es que en el caso de una prueba de controles, al concluir los controles son más eficaces de lo que realmente son, o en el caso de una prueba de detalle, llegar a la conclusión de que no existen incorrecciones materiales cuando de hecho existen. El auditor se preocupará principalmente por este tipo de conclusión errónea, debido a que afecta la eficacia de la auditoría y más probable que la lleve a expresar una opinión de auditoría inadecuada, según la NIA 530. En el caso de una prueba de controles, el segundo, al concluir que los controles son menos eficaces de lo que realmente son, o en el caso de una prueba de detalle, llegar a la conclusión de que existen incorrecciones materiales cuando de hecho no existen. Este tipo de conclusiones erróneas afecta a la eficiencia de la auditoría, puesto que generalmente implica la realización de trabajos adicionales para determinar que las conclusiones iniciales eran incorrectas. Existe el riesgo ajeno al muestreo. Este riesgo de que el auditor alcance una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo. Las anomalías, una incorrección, una desviación que se puede demostrar que no es representativa de incorrecciones o desviaciones en una población. Unidad de muestreo, elemento individual que forma parte de una población. Muestreo estadístico, tipo de muestreo que presenta las siguientes características: selección aleatoria de los elementos de la muestra y aplicación de la teoría de la probabilidad para evaluar los resultados de la muestra, incluyendo la medición del riesgo de muestreo. El tipo de muestreo que no presenta las características se considera muestreo no estadístico. Bueno, como ya lo habíamos mencionado desde el principio, existen dos tipos de muestreo que son los estadísticos y no los estadísticos. ¿Sí? Los métodos de muestreo ya los dijimos, son